Ahí. Bueno, ayer lo que hicimos fue esta carpeta app, ¿tá? Habíamos hecho no era un diagrama, pero era como una especie de medio que una decisión de lo que íbamos a hacer. Íbamos a hacer en un caso de uso para crear un post. Entonces dijimos que bueno, para crear un post íbamos a tener estos tres pasos. Digamos, íbamos a validar el post, lo íbamos a guardar y después íbamos a presentar. Y ya medio lo pusimos acá. No, el caso de uso no lo hicimos, pero hicimos la parte de validación, ¿tá? Hicimos una función. Vamos a ver el test. Hicimos una función que valida, ¿no? Recibe. Pará, y voy a abrir todo lo que tenía la otra vez. Onboarding software. Ahí. Así tengo el diagramita que el de. Y déjenme mutear. Mute. Está. Pobre Pat, la muteo. Un toque. Y está. Ok. Hicimos esta función. El caso de uso va a ir una cosa así, ¿no? El nuestro va a tener tres. La primera es una validación. Entonces, en el caso de esta de validate new post, lo que tiene es distintas validaciones de dependiendo de cómo llegue este parámetro. Entonces no tiene new post, le decimos che, te falta new post. Si nos manda new post pero sin nada, le decimos che, te falta esto y esto. Si nos manda uno pero no el otro, también testeamos. Y después testeamos uno que pasa la validación, en el cual nos manda el new post con un title, un content. Entonces lo que hace es dejar pasar el payload, ¿no? La función recibe el payload por acá y el resultado que sale por el otro lado, digamos, es el mismo objeto. Hablamos del to be, que es un chequeo de identidad, no de igual. No se está fijando que sean iguales de todos los objetos, sino que se está fijando que sea el mismo objeto. Eso es todo siguiendo este patrón que habíamos dicho la otra vez. Y estábamos también chusmeando ayer lo de Railway Oriented Programming. Que tiene un diagramita acá también que es interesante. Que mientras todo vaya bien, o sea, la ejecución de esta función va a ir por el carril de arriba, que es el carril de éxito, digamos. Pero ni bien encuentre algo que salga mal, se va a cambiar para abajo, que es el de error. Este carril es como la promise, ¿no? O sea, si sale por el verde es porque la promise está bien, sale por el then. Si sale por el rojo, sale por el catch. Y ahí el usuario ve lo que hace. Va a llamar a este caso de uso, va a decir, bueno, tomá, créame un post. Y va a decir, bueno, si hay algún error, y ahí va a poder evaluar. Y el error siempre le viene con información sobre qué fue lo que salió mal, ¿no? Acá le faltan las dos cosas, acá le falta una. El otro que hicimos fue app spec presentation. Hicimos la función de present, que sería la última función de afuera, que es la que el usuario, o sea, el present, cuando el usuario ejecute la función y ponga .den, lo que va a entrar a ese den, o sea, el resultado de la función va a ser lo que sea que devuelva este present. Entonces acá tenemos una oportunidad para filtrar un poquito lo que le va a llegar al usuario, ¿no? Entonces el payload viene cargado con este new post, que fue lo que nos mandó el usuario, y este post que lo vamos a hacer ahora cuando guardemos el post en la base de datos, ¿no? Y decidimos que al final lo que se devuelve es un objeto así, que tiene solamente el post guardado con la ID y el título. Y ahí hablamos de capaz que el content no lo queremos tener porque capaz que es mucha información y para qué lo vamos a hacer descargar, no, porque aparte si esto está viniendo de un servidor web que después va a venir, esto es contenido que el loco tiene que descargar y puede demorar, le puede salir plata, etcétera. Entonces esas dos funciones ya las tenemos. Para hoy habíamos dejado la parte de data, porque yo les había dicho que era la que va a tener dependencias. Entonces ahí ya vamos a tener que empezar a meternos. Bueno, ya, y esto tiene sus textos, lo hicimos con TD, Jasmine, todo anda. Esta función de data
Bueno, eso también. Después separamos las cosas en carpetas según el rol de la función, digamos. La carpeta en la que va, está validation, validación, presentation más los presents. En data vamos a poner todas las funciones que tengan relación con cargar datos de algún lado. Por ahora solo de Mongo. Y esta de use cases va a tener la función de caso de uso, ¿tá? O sea, va a tener esta función grande acá. Va a estar metida ahí. Tá, entonces arranquemos con la de data. Hice recién, ¿no? Me caí, sí, ahí está. Spec data. Emisita. Amy. Bájale el volumen un poquito, por favor. ¿Cómo le íbamos a poner a esto? Es que me sigue sonando esto. Está. Y vamos a poner save new post, una cosa así. Sí. Me olvidé preguntarte ayer, ¿esto es solo un ejemplo o es el comienzo ya de un proyecto que estás haciendo? No, esto puede ser un proyecto perfectamente. Es medio, está bien, es un proyecto medio choto, ¿no? O sea, guardar un post, pero perfectamente. O sea, así es como hacemos nosotros los proyectos. ¿No? Así que sirve para prioridad. Sí, obvio, sí, podés entrarle. No. Después hablamos un poquito más sobre... Nada, yo tengo ganas de hacer un proyecto posta después, pero tengo que preparar un poquito más. Y si lo hacemos, o sea, cuando hagamos ese otro proyecto posta, tipo, hay que hacerlo así también, ¿no? Es el fin del tema, lo replico esto. Dale, eso estaría buenas. Save new post, acá está. Sí, porque después, o sea, una vez que este tema de la inyección de dependencia y del pipeline está medio como ya asimilado, después es un patrón que se puede repetir en los otros lugares y ya queda, digamos, ¿no? Ya es bastante versátil, digamos. Claro, después también si podés pasar los piques, ¿cómo hiciste ahí? Iniciaste un proyecto con Node.js, ¿cómo hiciste todo eso? Acá no hicimos nada, todo lo que está escrito acá lo hicimos acá, en las llamadas. A mano, ¿no? Sí, a ver, lo único que... ¿Jasmine lo instalaste? Jasmine ya lo tenía, Jasmine se instala así, de última npm install g, Jasmine, instalan Jasmine. Y lo otro que copiamos después fue esta connection, que esto yo ya lo tenía. Sí, lo instalás a la raíz del proyecto y ya te quedas dando bien. Jasmine quedas buscando. Sí. O sea, Jasmine init tenés que empezar así. Tenés que ponerse a escribir los tests. Pero digo, no hay ningún código de boilerplate, como le dicen, que es tipo código para empezar, ¿viste? O sea, no hay framework ni nada. O sea, arrancamos de cero con esto. ¿No? Bueno, vamos a arrancar acá por esta de data. Senior post, creo que ya tenía. Voy a dar un cachito. Y vamos a empezar donde empezamos siempre. Voy a tratar de traerme la función. Ahí ya me revienta porque me dice que no existe. Entonces voy a venir, no sé bien dónde estoy parado. Voy a decir new, data, save new post, js. Guardo el archivo. Entonces ahí ya, ahora tengo el archivo. Bueno, y ahora tengo que empezar a pensar los diferentes casos de uso. Esta de Save New Post creo que no tiene muchos casos de uso. Va a tener, sí, una dependencia que, bueno, eso también dijimos ayer. Todo esto que nosotros metemos en la carpeta app es lo que yo llamo la lógica de negocio, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de las reglas del negocio de la solución. Y tratamos, con esto de la inyección de dependencia, hacemos que en este código no haya ninguna referencia a nada relacionado a Mongo, relacionado a cualquier
otra aplicación que vayamos a usar. Si hay alguna API, no hay nada acá. O sea, lo que hay con las dependencias, lo que hacemos es acercarle como una opción no, o sea, yo voy a tener mi lógica de negocio como en una burbuja, y lo que voy a hacer es desde afuera habilitarle funciones para que pueda, por ejemplo, guardar un nuevo post o insertar un nuevo post. Entonces, esta función en particular, la función Save New Post que estamos haciendo ahora, va a tener adentro la lógica de negocio relacionada a cómo se guarda un nuevo post, ¿no? Lo pueden ver como, no sé, estábamos hablando con el ejemplo del taller, no sé, el logo del taller va a colocar una pieza. La función colocar pieza es algo de la lógica de negocio, ¿no? Ahora, la implementación misma de cómo se coloca esa pieza depende de la implementación, de dónde se está poniendo. En este caso es lo mismo, o sea, nosotros el concepto de guardar un post lo vamos a tener en la lógica de negocio, pero después la parte de cómo se guarda el post la vamos a tener en la función de Mongo, porque en este caso la vamos a guardar en Mongo, ¿tá? Pero la lógica de negocio no tiene que estar enterado en ningún momento de eso. Entonces por acá tenemos uno que dice Saves New Post, ¿tá? Guarda. Y creo que no hay dos, ¿no? Es tipo, le damos el post y lo guarda. O sea, no hay... Podría fallar en guardarlo, pero eso es un caso en un millón, nunca lo testeamos. Bueno. Entonces voy a ir por acá, voy a decir, bueno, voy a tener el payload. En el payload dijimos que iba a venir new post. Esto ya lo validamos porque lo vamos a poner después de la validación. Entonces ya sabemos que esto tiene un title adentro. Un title así, más random. Y un content más random. Después dijimos que esto va a tener unas dependencias. Que yo siempre se lo pongo así como un objeto deps. ¿Está? Bueno, y acá viene la parte de... Creo que no llegamos a ver nunca una función así de cómo hacerlo. Entonces capaz que voy a explicarlo de arranque. La manera que a mí me gusta, o sea... Bueno, en realidad sí vimos, ¿se acuerdan? El otro día yo les hice un ejemplo ahí con A y B y cómo sería si A hiciera el import de B y si lo recibiera por dependencia. Yo lo que me gusta hacer acá, algo que no está en las diapositivas, que es de programación funcional programming, que se llama partial application, creo que es. How to use a ver. Si no hay algo así medio que sea muy obvio en información, lo hago yo. A ver, algún ejemplito. Bueno, acá este ejemplo está bueno. Si yo tuviera una función con tres parámetros, perdón. Esta es una llamada a una función normal, ¿no? O sea, una función que se llama buildURI tiene 3 parámetros. Si no me equivoco, este loco lo va a transformar en algo que se llame, que esté con aplicación parcial, fixing arguments, HTTPS. Está bien, por ejemplo acá. No, está bueno, no hay un buen ejemplo. Parte de la application. Está bien, ven como acá el loco estaba pasando HTTPS, Twitter, Fabico. Y después se hizo una función que se llama build HTTPS URI, que ya como está HTTPS en el nombre, le quitó el HTTPS como parámetro de acá. Igual esto no es lo que le quería mostrar, será el curring lo que digo yo. No, bueno, esto es demasiado complicado igual. Lo que me gusta hacer a mí es hacerlo así. En vez de hacer esto, pasarle dependencias y payload por 2 parámetros, lo que hago es paso las dependencias y después paso el payload, que más o menos es lo mismo. Ahora lo vamos a ver. Yo pensé que esto se llamaba partial application, pero se ve que no. Básicamente el partial application, según lo entendía yo, es si vos tenés una función que recibe parámetro A, parámetro B y parámetro C, vos podés hacer que esta función vaya devolviendo, o sea, podrías hacer tipo fna
es igual a fna y después fnab es igual a fna con b, ¿no? Entonces ahí vas armando la función con los tres parámetros y lo que tenés son varias funciones con un parámetro solo. ¿Para qué necesitamos tener un parámetro solo? Por cómo está esto acá, para poder hacer esto. Porque si estas funciones de adentro reciben más de un parámetro, no se las podemos pasar así. Ya tenemos que agregarle todo el quilombo acá de function y tener que pasarle los dos parámetros. Entonces esta manera de hacerlo así es bastante conveniente, digamos, ¿no? Entonces esto también lo podría hacer como así, ¿no? Entonces estoy llamando a una función con un parámetro a que me devuelve una función que la puedo llamar con el parámetro b, que me devuelve otra función que la llamo con el parámetro c. A ver, para que se entienda un poco mejor, yo acá, por ejemplo, voy a tener que inicializar mi función saveNewPost, ¿tá? Porque la función saveNewPost va a recibir una dependencia que yo no quiero que la tenga de arranque, o sea, yo quiero que la espere, yo se la doy y después de que se la doy ahí le puedo mandar el payload para que trabaje con el payload, ¿no? O sea, yo le doy la función, porque la función se va a llamar, por ejemplo, insertPost, ¿no? Le habíamos puesto así. Vamos de cuenta que es una función cualquiera por ahora. Entonces yo quiero decir, bueno, quiero tener una función fn inicializada que sea la función pasada, después de que le pase el insert post, básicamente. ¿Tá? Entonces yo voy a tener fn, que es mi función sin inicializar. Y una vez que la llame por primera vez, eso me va a devolver la función inicializada, que ahí yo sí puedo agarrar y decir fn no sé qué, payload. Y acá vamos a ponerle promise como lo veníamos haciendo. Entonces viene como en dos partes esto. Tiene como dos llamadas. Es una función que cuando la llamo la primera vez le paso las dependencias y eso me devuelve otra función que ya viene con una referencia a las dependencias. Pero vamos a dejarlo así y vamos a correrlo a ver qué onda. Bueno, fn is not a function. Es una decisión de diseño también, ¿no? No es algo que necesariamente necesite ser así. Es así porque después queda así y queda bastante legible y se la podemos pasar más fácil a las promises, etcétera. Bueno, ahí dice que fn fuera una función. Y ahora me está diciendo fn init no es una función. O sea, lo que devolvió fn, yo también quiero que sea una función. Entonces lo que vengo y digo return function. Entonces ahora tengo una función. Por acá van a venir las dependencias, ¿no? Acá voy a poner, no sé, en realidad no necesito guardar las dependencias porque acá puedo hacer deps, ¿no? Van a ser las dependencias de la llamada anterior. Entonces lo que devuelve la primera llamada de la función va a ser esta otra función, pero va a estar encerrada en esta función de arriba, por lo tanto va a tener acceso a esta variable deps, va a tener acceso a las dependencias que yo le di antes. Esta va a ser la función inicializada, digamos, propiamente dicha. ¿Se entiende eso más o menos? Digo, igual no sé si lo voy a poder explicar con palabras, lo vamos a ver cuando esté pronta la función. Podemos ver de dar vueltas alrededor de ese concepto. ¿Se entiende más o menos o no? Entiendo que tiene que estar una dentro de la otra para poder, no me acuerdo cómo se llama en términos, pero para que sea como el padre de esa función y pueda usar estos parámetros. Sí, el concepto se llama closure, es un closure esto. Yo también tendría que haber dicho eso. Cuando en JavaScript, yo lo había puesto acá igual, la parte de callback no, promise tampoco, closures acá. JavaScript, una función se puede comer en cualquier momento. O sea, cuando... ¿Lo que es? Ya me acordé de esto, que las funciones hija pueden acceder a las variables, por ejemplo, de la función padre, de la que contiene, algo así. Claro, tal cual. Acá está bueno ¿no?
No, de la función padre está bien. No, pero al revés ya no funciona. O sea, No, al revés no. O sea, esta función que está acá, este ejemplo se ve clarito, ¿no? O sea, esto es algo que estás, cuando haces JavaScript un par de veces, digamos, ya terminás con algún ejemplo así por lo menos, ¿no? Terminás con un for each, ese for each recibe una función, y acá en este caso el loco está haciendo algo más, está haciendo otra función adentro de la función. O sea, a ver, para ser exactos, ¿no? Cada vez que yo escribo function algo, lo que estoy haciendo es definiendo una función, ¿no? En JavaScript yo puedo definir una función en cualquier momento, a diferencia de los programas compilados, por ejemplo, de que tengo que definir, una vez yo defino las funciones, compilo el programa y después no defino más funciones. Una vez que el programa está compilado ya definí mis funciones y ya corre. En JavaScript yo puedo correr el programa y mientras que corre el programa está definiendo funciones nuevas, como pasa acá. Cuando se ejecuta este for each, el loco va para cada iteración, o sea, no sé qué tiene adentro de este array, pero para cada ítem de este array va a tener un function adentro. Eso quiere decir que para cada iteración está creando una función nueva. Después viene la parte del closure, es, bueno, cómo se crea la función. Cuando se crea la función, el contexto de ejecución de esta función, o sea, las cosas que van acá adentro, a qué tiene acceso esta función, salen del entorno, digamos. O sea, esta función va a tener acceso dependiendo de dónde se defina. Como se definió acá, adentro de esta otra función, tiene acceso a lo que está dentro de esta otra función. Entonces esta variable filePath, esto, por más que esté adentro de esta otra función, como también está dentro de esta otra, acá esta función, esta variable tiene acceso. ¿Ah? Acá pasa lo mismo. Esta función que está acá está definida adentro de esta otra. Entonces siempre que esta función esté vivita y coleando, va a tener acceso a esta variable deps. ¿Ah? Entonces sí, o sea, yo llamo acá a esto, y lo que estoy creando ahí es eso me está devolviendo una función que está atada a un contexto de ejecución que tiene esas dependencias que yo le pasé al principio. Entonces eso me permite hacerlo dos veces, me permite inicializarlo al principio y después usar la otra función tantas veces como yo quiera, y esa otra función que yo uso siempre tiene acceso a la inicialización que yo le di al principio. ¿No? ¿Esto pasa o no? Pasa. Ahora lo vamos a ver igual en funcionamiento. ¿Ah? Bueno. ¿En qué nos quedamos acá? Bueno, vamos a seguir. Entonces acá voy a empezar. Ya ejecuté la función, digamos. Esta es la parte de ejecución. Precondición. Ahora vamos a ver la precondición. Pero voy a decir, bueno, cuando esta promesa termine, de vuelta el tema de la sincronía. Cuando esta promesa termine, voy a terminar el test. Cannot read properties of undefined. Entonces promise es undefined. Entonces sí, efectivamente esto no devolvió nada. Ahora sí. Ok. Y como esta función está dentro de este pipeline acá que va bajando, lo que le voy a pedir es que lo que devuelva por acá sea el objeto que le pasé al principio. Entonces voy a decir to be payload. Este spec es medio como recurrente, o sea, ya lo van viendo varias veces, salvo en el present, que justamente el present es diferente porque es justamente en el lugar en donde no quiero hacer esto. Todas las otras funciones que estén parte de este hilo de funciones van a tener este spec. Va a decir, bueno, lo que le pasé yo a esta función tiene que ser el resultado que sale por el final. Esto no va a andar. Un define to be object. Esto está devolviendo un define. Le pongo payload acá y y ahora viene la parte que habíamos hablado también de contract testing, que lo voy a traer por acá. Cerrar estas cosas. No sé si se acuerdan. Acá abajo. La parte de contract testing.
que cuando encontremos una situación donde no podemos o no queremos, en este caso no queremos, porque perfectamente podríamos poner la función, la original ahí de Mongo que hicimos, pero tampoco queremos contaminar el test de la... O sea, no queremos porque no queremos contaminar la parte de lógica de negocio con esto, ¿cómo es? Con cosas de Mongo. Contract testing. Contrato de interfaz que ofrece el elemento. No encuentro la parte que quería encontrar. Pero lo que vamos a hacer acá, esta va a ser la dependencia, ¿no? Esta va a ser la parte que yo quiero cambiar y quiero testear la interacción en vez de testear la implementación. No me va a interesar qué es lo que hace el insert post. Yo conozco el contrato y lo que voy a hacer es quiero mandarle un doble, ¿no? Entonces acá lo que voy a hacer, voy a cambiar la función esta insert post, que debería ser una cosa así como, ¿no? Require Mongo queries insert post, ¿no? Cuando esté corriendo realmente esto va a ser así, pero por ahora quiero que esto sea un doble, ¿no? Voy a ponerle así, insert post doble. Y lo voy a, por ahora, como no estamos haciendo, no tenemos muchos dobles, lo voy a poner por acá. Entonces, lo que decía el contract testing es, mientras yo conozca la interfaz o el contrato de una función, yo puedo crear una función que se comporta de la misma manera, pero que no hace nada. Entonces, tendría que ir a la carpeta de acá. En realidad voy a ir a los tests y voy a ver cuál es el contrato de esa función, ¿no? Entonces el loco dice, bueno, recibe... ¿Dónde mierda? Acá. Insert post. Connection. Post. Esto es una cagada. Vamos a cambiar esto, para. Acá también a mí me gusta hacerle inicializada y hacer insert post. Connection. Vamos a arreglar esto primero y... O mejor dicho, vamos a hacerlo medio rapidito ahí para que quede bien. Y en vez de hacer esto, voy a hacer que la primera función, insert post, voy a hacer que se inicialice con la conexión y que devuelva otra función, que esa sí recibe el post y esa la guarda. Ahora déjame ver si esto anda. Acá hice lo mismo que les decía recién, ¿no? O sea, tengo una función que la primera llamada va a recibir la parte de inicialización, en este caso la conexión a la base de datos, y eso me devuelve la función que yo puedo usar para guardar. El beneficio que me da esto es que lo que decía, yo estaba tratando de ver acá qué era lo que recibía esta función, y claro, recibía dos parámetros. Recibía la conexión, y yo de este lado no tengo la conexión, yo tengo solo el post. Entonces no quería que recibiera la conexión. Lo pasé para la inicialización. Entonces ya puedo decir yo de que esta función recibe solo el post. O sea, va a recibir y no devuelve nada de esto, ¿no? Podemos decir acá result. Que no devuelva nada. No, pero esto en realidad tiene que devolver... esto no quedó medio por la mitad. Ahora después lo seguimos haciendo. Por ahora vamos a decir, esto recibe el post y va a devolver... Me tiene que devolver el post con una ID, ¿no? Tiene que devolver algo así, como ID. Mejor dicho... Object assign. Tiene que devolver una extensión del post con la ID, ponerle. Esto me lo quiero guardar, no va a ser en una variable. O sea, vamos a ver si esto está teniendo sentido. A ver, post, result. Y me quiero guardar los parámetros, es el post. Entonces acá estoy haciendo el doble. Estoy diciendo, bueno, el post va a recibir esta función, que en realidad la otra función que hicimos recién, cuando hicimos la función de query, en realidad no lo hicimos hacer así, pero ahora volvemos y la cambiamos para que sea así.
estoy diciendo esta función insert post va a recibir el post por acá, por parámetro, y me va a devolver el mismo post pero con la ID que le puso Mongo, digamos, ¿no? Porque preciso tener la ID para devolvérsela al usuario después. Entonces una cosa así. ¿Se entiende esto del object assign acá? ¿O no se entiende nada? Párenme cuando... Este assign lo que hace, vos le vas pasando parámetros y te los va acumulando hacia la izquierda. Entonces arranca con un objeto vacío, le agrega lo que sea que tenga el post adentro y luego le agrega esto, le agrega el ID. Entonces si yo le agregara acá, yo que sé, Fede123, el loco le agregaría, o sea, esto te termina devolviendo un solo objeto. A ver si les puedo mostrar acá. ¿No? Si hago así, tengo un objeto así. Si le pongo, no sé, A igual a 1, tengo A igual a 1. Si le agrego otro, B igual a 2, ahora tengo un objeto que tiene es como si achatara todos los objetos en uno solo. ¿No? Le pongo... ¿no? Y también sirve para sobreescribir. Entonces, si yo tuviera uno en la quinta posición que tiene B 28, ¿no? El loco arrancó el objeto vacío, le agregó la A, le agregó la B, le agregó SD, y como vino la B de vuelta se lo puso arriba del que le había puesto antes y quedó 28. Lo otro que tiene también... Sí, se entendió. El otro detalle es que Object Assign modifica los objetos, ¿no? Entonces si yo tuviera así y yo dijera object.assign post, no sé, title, hola, si yo después consulto de vuelta el post ahora está cambiado. O sea, esta función devuelve un nuevo objeto, pero también te cambia el primer objeto que le pasaste al principio te lo cambia. Por eso es que yo le hago así. Pará, dale para arriba. Por eso que yo hago esto, y después en vez de pasarle como primer parámetro el post, le paso un objeto vacío. Porque ahí no va a estar modificando. No me modifica el post ahí. O sea, me falta una parte. ¿Está? Ven, el post no está cambiado. El que cambió fue este. O sea, Ya es te lo clona, digamos, y ya es otra cosa. Como un objeto nuevo. Sí, no es que te lo clone, es que le estás modificando este archivo, este objeto. El primer objeto te lo modifica, te lo empieza a modificar con todos los que vengas después. Entonces si vos le pones un objeto que ya lo tenés acá en la variable, el loco empieza a modificar ese objeto. Entonces después cuando usas la variable tenés el objeto cambiado. ¿Tá? Por eso que yo siempre acá le pongo... ¿entendés? Entonces este post que viene por acá no se cambia. Esto es una cagada en realidad, no está bueno que sea así. Porque es, por ejemplo, si nosotros... se te puede armar tremendo quilombo. Si nosotros le pasamos este payload.newPost por acá, y esto me lo pasa por el assign, me termina modificando el new post, el payload. Ese es uno de los grandes problemas que tenés con cosas que son mutables. O sea, si vos le das un objeto que la función lo puede cambiar, te lo cambia como para atrás, ¿no? Bueno, en fin, acá tengo este doble que se va a hacer pasar por este test, se va a hacer pasar por la función de Mongo, y recibe lo mismo y va a devolver lo mismo, y nada, ahora estaríamos haciendo esto del contract testing, ¿no? Como no queremos probar la función posta, lo que vamos a probar es la interacción que hubo con la función, entonces vamos a decir, bueno, en vez de decir se lo paso y listo, voy a decir, bueno, a ver, me voy a fijar, o sea, mi expect acá, voy a agarrarle y decir, bueno, voy a hacer insert post doble y le voy a decir, bueno, los parámetros de esta llamada, o sea, esta función que no quiero tener, ¿cómo se la llamó? Entonces voy a decir, bueno, el parámetro de esa función tiene que haber sido to be payload new post, ¿no? Porque yo lo que voy a querer estar haciendo en esta función es agarrar esta dependencia, esta insert post, y pasarle
lo que viene por payload.newPost. ¿Ah? Se entiende como es como un meta test en realidad. No estamos testeando, no nos estamos fijando en que realmente la función haga lo que tiene que hacer, sino que esté pasándole a la otra función lo que le tiene que pasar. Es como un test por indirecta, digamos. ¿Se entiende eso? Opa. ¿Y ahora? No falla. Insert post doble punto params. Sí, bueno, no sé qué. ¿Me corté? La mierda esta está como a 5, dice 5 de carga acá, no sé qué. Está. Bueno, por alguna razón no falla. Vamos a ver qué onda con esto. ¿Y dónde debería estar fallando? Y esta variable params debería ser un define, porque si nunca se llama esta función, nunca pasa por acá y nunca setea este valor. A menos que payload.newPost también sea un define. Vamos a ver. Algún error hay acá. Perdón, vamos a hacer los dos. Vamos a hacer console log esto y console log este otro también. Porque no estoy corriendo ese test. Estoy dentro de la carpeta Mongo. Por eso que no fallaba. Ahora sí. Está. ¿Ves? Por un lado, este es el payload.newPost, que tiene título y contenido. Y esto es lo que recibió la función como parámetro. Entonces, ahora efectivamente es lo que me está diciendo: che, vos esperabas que los parámetros de esta función, los parámetros que recibió esta función cuando la llamaron, sea esto, pero es un define. Significa dos cosas: significa que no están los parámetros y significa que no se llamó. Entonces, para arreglar eso, yo ya sé que esta función me llega por deps.insertPost, y lo que me estaba pidiendo es que le pasara por parámetro payload.newPost. Entonces ahí, ahora sí, los parámetros son los que yo quería que tuviera. Entonces ahí ya estoy testeando la primera parte de la interacción. La segunda parte de la interacción es que, bueno, esta función insertPost a mí me va a devolver el post con la ID. Entonces yo lo quiero yo quiero mandarle, o sea, a mí me va a llegar, ¿no? Save new post, le va a llegar el new post, se lo va a pasar a la función, a la dependencia, que lo va a guardar en Mongo, o lo va a guardar en algún lado, de vuelta, ¿no? Acá no dice en ningún lado que lo esté haciendo en Mongo, o donde mierda lo está haciendo. Lo va a guardar en algún lado. Esta función tiene una función insertPost que se la va a dar así, le va a decir: tomá, guardámelo. Y esta función debería devolverle el post ya con ID y guardado, digamos. Entonces el otro spec que yo voy a agarrar, y ese post que va a venir guardado, yo lo quiero enchufárselo al payload, ¿no? al objeto del pipeline, y pasarlo para adelante. Entonces yo lo que quiero decir es, bueno, ya dije que el resultado es el payload. Ahora quiero decir que el resultado.post quiero que sea el resultado de insert post doble. O sea, acá estoy diciendo: este coso result va a tener una variable .post, y el valor de esa variable va a ser el resultado de esa ejecución de la función. Ahora voy a correr esto y me va a decir que no. Result.post es un define, y lo que devolvió la función es este objeto acá. Y acá se complica un poco porque tengo que empezar a toquetear un poco las promises, ¿no? Porque si tengo que asegurarme de que todo esto corra en una misma promise. Acá tengo dos promises. Esto está iniciando una promise nueva, y acá, al hacer promise resolve, estoy iniciando una promise nueva también. Entonces lo que voy a hacer es, voy a tirar esta promise, me voy a quedar solo con esta de acá arriba, voy a devolver esta promise y le voy a enchufar acá al final el resto. Bueno, así en realidad. Entonces esto va a decir, bueno, voy a insertar el post, y después por acá me va a llegar el post.
Este post se lo voy a encajar en el payload, ¿no? Porque fue lo que dije acá que iba a hacer. Se lo encajo en el payload y devuelvo el payload. Puta. Ahora sí. ¿No? Entonces ahora todo esto está corriendo en una sola promise. ¿No? Se está llamando con el payload y lo que está devolviendo es una promise sola. Que después de que termine le encajo otro paso más a la promise, pero sigue siendo la misma promise. No me cago en Dios. Ahí, ya. ¿Ah? Y acá efectivamente no hice, no tengo la función real, no tengo la función real de insert post, pero metí una duplicada que está. Y acá lo que estamos probando es que se interactuó con ese frente, ¿no? Con ese contrato, que se interactuó de la manera que queríamos interactuar. ¿Ah? ¿Queda alguna pregunta de esto que quieran tirar o seguimos? ¿Cómo le parece? Hay varias cosas acá. Está la parte de dobles, está la parte de inyección de dependencia e inicialización. Bueno, la parte de doble está clara. Lo otro más o menos. La parte de la parte de la inicialización, digamos. Sí, esa parte fue lo que no me quedó muy clara. Podemos hacer un par de pruebitas, a ver. Vamos a hacerlo en un archivo. Cerrar todo esto. What? Le puse todos los archivos ASD. Está. Nada, voy a extender el ejemplo que decía al principio. Imagínate que yo tengo una función sumar varios, ¿no? Sumar varios. Ponerle que, bueno, mejor dicho, entonces se suma. Y esta suma puede sumar tipo 4 números. ¿Ah? Yo puedo venir acá y hacer esto. B más C más D. ¿Ah? Y esta es una manera de hacer la función suma, ¿no? Yo hago suma de 1, 1, 1, 1 y me tiene que dar 4. ¿Ah? 4. ¿Ah? Ahora, imagínate que por alguna razón yo tengo el requerimiento este que tenemos ahora, que es que esto tiene que tener un parámetro solo. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, primero, chao, a la mierda del parámetro, a la mierda de los demás parámetros. Entonces lo que puedo hacer es hacer esto, return function. Y puedo devolver una función que me devuelven los siguientes números. Entonces por acá yo voy a tener suma 1, por ejemplo, no, que se va a llamar suma 1, perdón. Me estoy mezclando ahora. Estoy mezclando yo. Por ejemplo, vamos a hacer así. ¿No? Entonces, ahora que cambié esto para acá, ¿qué es lo que tengo? Tengo una primera suma que me va a devolver una segunda suma. Esta segunda suma, esta segunda función se dice que tiene el primer parámetro parcialmente aplicado. Porque esta segunda suma recibe los parámetros B, C y D, pero el primer parámetro ya lo tiene. O sea, el primer parámetro ya lo recibió. Es como si yo fuera ejecutando la función un parámetro a la vez. Por eso que se llama aplicación parcial. Porque vos llamás con el primer parámetro, llamás con el segundo, llamás con el tercero, llamás con el cuarto, y cuando tiene todos los parámetros ahí te da el resultado, ¿no? La manera que funciona medio que ya lo dijimos, con el closure, ¿no? O sea, acá se genera un closure. Este es el contexto de ejecución de suma, ¿no? Entonces esta función suma B, vamos a ponerle suma A y suma B. Esta función suma B desde su contexto de ejecución, que acá está el contexto de ejecución de suma B. El contexto de ejecución de suma B tiene acceso al de suma A, porque está adentro, ¿no? Entonces cuando yo hago esto así, llamo suma, perdón, vamos a actualizarle los nombres. Suma A. Cuando yo llamo a suma A con el 1, lo que esto me está devolviendo es la función suma B, que yo la estoy guardando acá, ¿no? Entonces ahora en esta variable yo tengo esta función
que tiene parcialmente aplicado el primer parámetro. Cuando yo ejecute suma b, la variable a va a ser 1. Y puedo seguir así, ¿no? O sea, puedo agarrar acá y puedo decir, bueno, voy a hacer... Esta tiene 3 parámetros ahora, entonces voy a hacer así. Voy a decir, bueno, ahora tiene un parámetro solo. ¿Y cómo lo hago? Bueno, hago que devuelva otra función que sea suma c y que reciba los otros 2 parámetros que le faltan. Y esto ahora es el contexto de ejecución de suma c. Entonces ahora yo acá tendría var suma c es igual a suma b 2. Suma c y tengo que pasarle 2 parámetros más. Entonces tengo una función que le paso un parámetro y me devuelve otra función con la siguiente función para llamarla con el siguiente parámetro. Llamo esa otra función con otro parámetro más, me vuelve a devolver una función que me dice, bueno, te faltan 2 parámetros más. Llamo con 2 parámetros más y ahí me devuelve el resultado. Lo que estoy haciendo es aplicarle los parámetros de a poquito, ¿no? Si yo corro esto, a ver qué hace. 7. ¿Por qué 7? Porque primero le pasé el 1, después le pasé el 2, después le pasé el 2 más. ¿Entendés? No sé si aclara. Así que dependiendo de la cantidad de parámetros y la cantidad de veces que intentás funciones. Seguro. Sí, a ver, es un ejemplo, este es un ejemplo burdo para demostrar la aplicación parcial. La aplicación práctica que yo le encontré fue decir, bueno, el parámetro que yo le aplico al principio son las dependencias. Entonces digo que la inicializo, ¿no? Imagínate que, no sé, que acá diga deps y, no sé, tenga algo útil ahí. O sea, o sea, bueno, y lo que tiene esto es que te permite a vos desconectar las llamadas, digamos. Vos podés llamar a suma A, lo podés llamar ahora y de repente podés ponerle, no sé, que cuando se apriete un botón se llame a suma B. ¿Entendés? Entonces vos separás la aplicación parcial. Lo que te permite también es, si vos tenés 3 parámetros, te permite ponerle uno al principio, el otro esperás 10 segundos y le pones el segundo, y el tercer parámetro se lo metés cuando el usuario toca un botón, ponele. Claro, no precisas llamar una función con 3-4 parámetros. Claro. Si vos lo llamás con 3 o 4 parámetros, se ejecuta inmediatamente con esos 4 parámetros. Ahí va. Con las dependencias eso está bueno porque te permite llamarla por primera vez al principio de cuando se inicializa, cuando vos levantás la máquina, digamos, vos prendés la cosa, se llama la primera vez con las dependencias y te devuelve la función que vos después la llamás cuando el usuario toca un botón. Pero esa función que vos llamás cuando toca el botón ya tiene todas las dependencias atrás. Bueno. Genial. Sí, son conceptos que se van agarrando en la práctica en realidad, ¿no? O sea, yo también me acuerdo o sea, yo como todo el mundo arranqué haciendo programación en objetos y tuve como una buena, como se le dice, curva de aprendizaje con lo que es programación funcional. De hecho, yo todavía, hay conceptos de programación funcional cuando lo haces con tipos y cuando lo haces bien. Programación funcional tiene como hasta reglas matemáticas que vos podés aplicar sobre los tipos o sea, yo estoy en la mitad de la curva, digamos. Aparte estamos haciendo JavaScript que es apenas funcional. Te podés salir con la tuya en un montón de lugares. Bueno, y terminemos ahí rapidito con la del caso de uso. Vamos a hacer spec. ¿Dónde estoy? Tengo que estar en app. ¿Quedó qué vos? No sé. A ver. Creo que sí. Vamos a fijarnos. Sí, yo creo que sí. Porque le pasamos las dependencias. O sea, la inicializamos, ¿no? La inicializamos acá. Luego la ejecutamos. Y decimos, bueno, tiene como tiene 3 condiciones, ¿no? Bueno, me tiene que devolver lo mismo que le pasé. Tiene que llamar a la función con este post que está en el payload. Y luego lo que devuelva la función se lo tiene que enchufar al payload. Y esto va a quedar así, a ver, porque capaz que está bueno también darle una visual a esto.
queda así, ¿no? O sea, agarra este post, este es el post que le pasa a la función le devuelve este y lo vuelve a encajar en el mismo objeto que venía bajando, ¿no? Y acá medio como que ya vemos lo que hablábamos medio en el aire cuando estábamos viendo esto, ¿no? De que el objeto, este es un objeto que va pasando de función en función y cada siguiente función lo va enriqueciendo como con más información, ¿no? Lo que no escuché. Se va transformando. Claro. Claro. Sí, transformando, agrandándose, ¿ah? Porque también nosotros tratamos, cuando laburamos, tratamos de no ir para atrás y modificar cosas, ¿ah? Por eso que está la diferencia entre new post y post. O sea, siempre que podemos tratamos de hacer cosas nuevas. Porque perfectamente podría mandarle un post y que me devuelva un post. Y decís, puta, ¿cuál es el viejo, cuál es el nuevo? ¿Ah? Entonces siempre cuanto más se pueda agregar en vez de modificar, mejor. Sí, esto ya, así ya está. Entonces después use cases y vamos a hacer el use case de create post spec. Vamos a hacer la básica y después vemos qué casos de uso tiene. Vamos a ir a use cases, create post. Ahí no existe. Use cases, create post js y lo guardo con un espacio en blanco. Y ahora sí existe. Ahora, ¿qué casos de uso tiene? Este es el caso de uso final, ¿no? O sea, esta es la función de arriba del todo. Eso quiere decir que los posibles usos de este caso de uso, digamos, son todos los que vienen abajo. Porque yo voy a validar, voy a guardar y después va a ser el present para filtrar. Entonces yo tengo que acá tengo como que volver a testear lo que ya había testeado antes y asegurarme también un poco cierta integridad entre el orden de las cosas, ¿no? Por ejemplo, acá puedo decir, bueno, fails if new post is missing, por ejemplo, ¿no? O mejor dicho, fails, lo podemos probar, pero no, si no me queda muy largo. Pero cuando falla, también podemos probar de que no guarda nada, no le pasa nada a la dependencia, porque si no validó, que no lo guarde. Después, mejor dicho, acá podríamos decir if fails, if validation fails. Si la validación falla, el caso de uso falla, digamos, use case fails y validation fails. Y después, bueno, ¿qué otro posible fallo podría tener? Si falla la validación, falla, pero después no tiene más nada. O sea, después lo que hace es saves and returns post, ¿no? O yo le doy algo que está mal y me devuelve un error, o yo le doy algo que está bien y lo guarda y me lo devuelve con el ID, ¿no? Bueno, entonces arranquemos por acá. Bueno, ahora está este detalle. Bueno, que en realidad no lo precisamos acá, pero vamos a tener que volver para atrás. No quiero volver para atrás. El caso de uso, como este caso de uso va a tener adentro a la función save new post, este caso de uso también va a recibir sus dependencias. También lo vamos a tener que inicializar, porque esto sigue estando dentro de la carpeta de app, que es donde tiene la lógica de negocio. Entonces esta función tampoco debería saber sobre Mongo o sobre nada de afuera, ¿tá? Entonces a esta también le va a llegar por parámetro, y lo que a esta le llegue por parámetro se lo va a pasar a la otra función, ¿tá? Entonces acá también vamos a tener un objeto así de dependencias que va a precisar que vamos a precisar inicializar esta función de caso de uso para usarlo, ¿no? Después y validation fail, vamos a tener payload. Hagamos de cuenta de que le pasamos así a un new post vacío, ¿tá? Entonces vamos a tener de vuelta, vamos a tener var fn inicializado, va a ser primero la llamada de la inicialización, ahí lo vamos a tener inicializado, y la ejecución va a ser la función inicializada, le vamos a pasar el payload, ¿no? Y acá creo que esto ya revienta porque no pusimos nada en el archivo y ya estamos llamando cosas. Fn is not a function. Vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre. Module exports igual
function, puta madre, function John create post. ¿Tá? Ahora fn init no es una function, entonces esto devuelve function así. ¿Tá? Ya hasta ahí estamos. ¿Tá? Ahora vamos a seguir. Tá, bueno, ahora vamos a decir promise.den. Una vez que termine esta promise, vamos a terminar el test. Y ahora nos va a decir de que no tenés ninguna promise. ¿Tá? No puede usar .den de undefined, porque esto no devolvió ninguna promise. Ahora sí. Ahí seguimos escribiendo el test. Tá, bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a querer acá? Tá, de hecho me equivoqué, porque dijimos que este caso en el que fallaba, entonces no es un den, sino que es un catch. Tá, pero vamos a dejarlo así porque está. Y dijimos que esto iba a fallar porque fallaba la validación. Y acá está porque me gusta a mí hacerlo al revés. En el arrancar por el caso de uso, que es lo que le decía ayer. Pero arrancamos por las chiquitas y me parece que fue bastante mejor. Ahora lo que tenemos que hacer acá para fallar, en vez de hacer... mejor dicho, vamos a hacer así. Jasmine. Eso se tranca porque no falla. Entonces vamos a hacer así. Ahí. Y vamos a ponerle ya el error acá, ¿no? El error tiene que ser... El error to equal. Le va a faltar el title y el content. Entonces esto nos va a tener que decir new post.title missing. Y el otro también. Content. Entonces acá rompemos... acá está. Está devolviendo un define y yo pedía el error. Acá rompemos un poco con las reglas de TDD, porque en realidad si yo fuera a hacer TDD... Bueno, no sé si rompemos tanto con la regla de TDD, porque está. Yo lo que voy a hacer ahora, no voy a venir acá y voy a implementar... No voy a venir y voy a decir, bueno, devolver los errores acá. Yo ya sé que estos errores vienen de la función de validación. Entonces voy a venir acá y voy a decir validate new post. Me voy a traer esa función de validation, validate new post, y lo que voy a hacer es voy a venir acá y le voy a encajar la función. Esto no va a andar, a ver, cannot read, no anda porque me comí el payload acá. O sea, por acá me va a llegar el payload y yo se lo enchufo a esta promise por acá, y como esta promise ya lo devuelve, lo recibe validate new post por ahí abajo. O sea, esto en realidad sería una cosa así. Vamos a ponerlo lo más verboso posible y después lo achicamos. Lo saco acá, lo dejo así, y ahora sí debería pasar. Entonces, en vez de aplicar, en vez de digamos de ponerme a resolver acá estos errores y eso, yo ya sé que ya viene por la función validate new post. Yo ya sé que esa función trae eso, así que lo que hago es delego. O sea, agarro este payload, se lo paso para ahí, y como estoy haciendo un return de lo que devuelve acá y esto está fallando, esto me está haciendo fallar toda la promise entera. Y ahora, este es el primer caso, digamos. Falla la validación, falla todo. O sea, esta promise es la promise que me dio por ejecutar el caso de uso, y como falla el paso de validación, falla la promise entera. Vamos a seguir con el siguiente, que va a venir más o menos parecido. Voy a tener mi array de dependencias, voy a tener mi payload, que esta vez no puede estar mal, tiene que estar bien, porque si no va a fallar la validación. Tronco, ya te mierda. Por ahí, content, por ahí. Tengo las dependencias, que me falta la dependencia acá. Ahora se la ponemos, que de hecho la tenemos que traer de... Me voy a copiar por vago nomás, ¿no? Este es buen momento para agarrar acá y hacer algo así. Hacer spec support insert post doble y hacer así, ¿no? Pasarlo a un archivo, porque ahora lo tengo que usar de vuelta, mismo doble lo tengo que usar. Pero sabes una cosa, eso me va a traer un montón de lío, así que simplemente lo voy a copiar y pegar y a cagar.
más fácil. Ahora lo tengo duplicado, pero está. Por este ejemplo no pasa nada, un poquito de deuda técnica. Entonces le vuelvo a pasar la misma dependencia, ¿no? Voy a hacer lo mismo que hice hoy con la dependencia. Lo voy a hacer así, hacer post doble. Ahí ya tengo mis dependencias, el input del usuario, y voy a volver a hacer lo mismo que hice acá. Voy a copiarlo literalmente, inicializo y ejecuto. Pero esta vez, como le pasé bien el post, tiene que ir por el den. Cuando vaya por el den, voy a decir que se termine el test. Entonces medio repaso, me parece que me confundí yo también. Tengo mis dependencias con el doble. Tengo el input del usuario, coso. Tengo la función inicializada y tengo la promesa que me devolvió cuando ejecuté la función inicializada con el input del usuario. Ahora estoy diciendo, esta promesa tiene que salir bien, tiene que ir por el punto den y después está. Y esto no debería, no falla porque como este post está bien, esta función no falla. El tema es que todavía no le pedí nada, digamos. Por acá me va a venir el resultado, que ahora lo vamos a evaluar. Lo primero que tiene que pasar es que se llame la dependencia. Validó, pasó, entonces tiene que guardarlo. Tiene que hacer insert post double params to be payload new post. Y acá ven, me estoy repitiendo, pero está bien repetirse. O sea, en este caso está bien ser como es. Estoy siendo redundante, digamos. Como nunca sobran test, estoy siendo redundante. Y quiero que esta dependencia se llame con eso. Y para eso, obviamente ahora no pasa. Le pasé la dependencia, pero nadie la usó, porque la función que usa esa dependencia es save new post. Entonces voy a traerme esta, save new post, y la voy a enchufar acá así. Voy a decir acá return save new post payload, y esta función save new post debería llamar a la dependencia. No, mira, mal, porque esta precisa que digamos, vamos a hacerlo bien. Save new post inicializada es igual a save new post con las dependencias, y lo que devuelvo es save new post inicializada con el payload. Ahora después lo achicamos y lo llevamos a su expresión mínima, esto que queda bastante más prolijo. Depth is not defined. Create post línea 11. Depth, exacto. Ese depth viene por acá. Ahí, ahora sí. Entonces ya esta función save new post está haciendo el insert. Ahora yo voy a decir también, ya como para ir terminándola, el resultado tiene que ser post, y esto de post tiene que ser lo que devolvió esta otra función, ¿no? Creo que la complicamos un poquito. A ver, voy a ponerla así, result. Una cosa así. A ver qué me dice. Object to not have properties. Lo que devolvió, está devolviendo todo, está cupiendo todo el payload porque no le pusimos el present todavía. Voy a poner el present. Primero voy a venir por acá, present post, require presentation, present post. Se llamaba así, ¿no? A ver si se llamaba así. No me reventó, así que sí se llama así. Present post. Este no tiene ninguna dependencia, así que ya lo llamo directamente con el coso. Ok. Ahora lo que está devolviendo el caso de uso es esto de ID y título, pero sin el... Claro. Esperaba que devuelva content. Claro, porque yo le puse mal acá. Esto. Nosotros acá le dijimos que no devolviera el content. Esto tendría que devolver una cosa así.
title punto id, o sea el resultado de esta función punto id, y acá debería ser resultado punto title, ¿no? El resultado de llamar al caso de uso tendría que ser un objeto que tenga post, que tenga id y title. El id, tanto el id como el title son parte del resultado de haber llamado a esa función. Y ahí está. Esto quedó bastante fulero, pero ahora lo achicamos, ¿no? ¿Qué dudas le quedó acá, sobre todo alrededor de esto del doble? Y vieron que se usa acá también. ¿Se entendió más o menos? Ahí fueron siguiendo el hilo. Vieron que de vuelta estamos haciendo de vuelta lo que hicimos en todas las otras funciones, pero lo estamos haciendo acá. Digo, lo estamos haciendo de vuelta. Sí, se entendió lo que hiciste. Ahora. Yo solo no me pedo, pero entendí todo lo que hiciste. Se van trayendo. Sí, claro, o sea, todo tiene que tener relación lo uno con lo otro. No lo puedes sacar de la nada, por decirlo así. Claro. Digo, acá, aparte de acá, ya le hicimos todo. Acá lo que estamos haciendo es juntar. Porque, a ver, esto a veces yo le digo también que no sé si lo expliqué. O sea, ¿cuál es la responsabilidad de cada función? La responsabilidad de la función de validate es validar, presentar, etcétera. La responsabilidad del caso de uso es darle un orden a las otras tres. Entonces medio que lo único que nosotros estamos testeando acá es que, bueno, las cosas pasen más o menos en orden. En realidad acá nos faltó una que tendríamos que ver, que si quisiéramos ser tipo como ultra seguros, acá cuando decimos che, la validación falla, este es el momento también para decir, bueno, si la validación falla, yo quiero que insert post doble punto params sea un defined. ¿Me explico? Esta función es la que tiene visibilidad sobre todas esas cosas. Es la que va a decir, bueno, primero validá, y si no validás, pasá de largo con el error. Entonces acá también tendríamos que haber probado esto. No lo puse porque esto va a andar a veces así, a veces no, dependiendo de cuál función corre primero. Tengo que agregar una condición acá para resetear estos params con cada test. ¿Tá? Pero acá estamos haciendo un chequeo que es importante. Estamos diciendo, che, si la validación no anda, no lo guardes en la base de datos, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos repitiendo todo de vuelta? Porque en realidad lo que estamos haciendo es asegurándonos que todas esas otras cosas funcionen en orden y que si falla en un momento, que no siga para adelante, ¿no? Aparte de esta función, después queda como es la función del caso de uso, después queda como punto de referencia. O sea, si yo digo, venimos dentro de 2 años y decimos, che, ¿cómo se creaba un post? ¿No? Imagínense que estuvieron trabajando en algún coso gigante que en 2 años sigue ahí. La función create post es como legendaria, es la primera función que hicimos en la vida. Volvemos para atrás, decimos, che, ¿cómo era que se hacía? ¿Cómo funcionaba esto? Vamos a venir a este código, al código del test, y vamos a decir, mirá, tiene tantas dependencias y recibe tal payload, ¿no? Acá también estamos como creando documentación. Entonces está bueno ya que explique tipo lo más posible. Y bueno, esto de acá yo lo voy haciendo así como porque las promises siempre son medias peleadoras, pero esto podemos achicarlo bastante. Por ejemplo, esta de inicialización así se puede hacer así también. Bueno, y esta otra cosa que nos permite los test, ¿no? Lo que hice fue esto. En vez de guardar el resultado, ¿no? En vez de guardarnos el resultado de esta función en una variable, agarramos y directamente lo utilizamos.
O sea, inicializamos la función e inmediatamente después la invocamos. Y lo que nos permiten los tests es, ahora que ya sabemos que funcionan, yo corro los tests, si los tests se hubieran roto, yo ya sé que me mandé una cagada y tengo que echar para atrás. Pero está, como los tests siguen pasando lo más bien, es tipo, ese refactor es válido, digamos. Con este código así nuevo, los requerimientos que tenía antes siguen funcionando lo más bien, así que no me tengo que calentar. Entonces ahora puedo hacer esto, puedo ponerlo más o menos en el mismo renglón y se me va achicando. Lo otro que está bueno hacer acá es este function, ¿no? Acá estamos encerrando una función adentro de una función medio al pedo, simplemente para cumplir con el den. Yo podría directamente pasarle la función validateNewPost acá. La función validateNewPost ya es un function, ¿no? Lo único que acá es que ahí sí tengo que pasarle el payload por acá. Esto sería así en realidad, ¿no? Mejor dicho, vamos a hacerlo así. Estaría haciendo esto. O sea, estaría encerrando validateNewPost adentro de una función al pedo, solamente para esto. Entonces lo que puedo hacer es no encerrarlo, hacer así, y simplemente pasarle la función validateNewPost. Entonces lo que venga por el den, por esa función, va a entrar por el validateNewPost. Lo que sale por el den es lo que le pasé por acá. Entonces por acá va a entrar el payload y va a entrar en validateNewPost. Verifico con los tests y sigo viendo que efectivamente es así. Y puedo hacer lo mismo acá. Bueno, en realidad puedo hacer lo mismo acá, que es exactamente el mismo ejemplo. Y puedo correr el test y sigue andando. Acá la diferencia es que la función es esto, o sea, la expresión de la función es esto y no esto. La expresión acá sería así. Ahí. Llamar a saveNewPost con las dependencias me va a devolver la función que tiene que llamar el payload. Y ahí debería andar. Como cada de estas funciones recibe el payload, va a pasar para este den y lo va a agarrar esta función como parámetro y lo va a devolver, después lo va a agarrar esta y todo así. Y después lo otro que hacemos nosotros en general, pero por vago nomás, es no hacemos la variable, hacemos directamente así. Vamos a hacer esto, así puedo ir probando de a uno, ¿no? En vez de guardar la función en una variable, simplemente le encajo el require acá y nos vimos. Y ahí sigue funcionando. Y puedo hacer lo mismo con saveNewPost. Saco la variable saveNewPost. Vamos así. Pop. Dejo el deps al final. Ahí me va a dar una error de sintaxis acá arriba. Y acá lo mismo. Entonces el código del caso de uso queda ahí medio como bastante simple, digamos. Ya veo las tres funciones que se llaman en el hilo, cuáles tienen dependencia, y y eso es como que más achicarlo más que esto creo que no se puede. ¿Lo que? Sí, es que teníamos varias variables ahí al pedo. El código ¿cómo es? El código de implementación está bueno achicarlo siempre y cuando tengas el test, ¿no? si te pones el test te habilita. Viste que voy haciendo los cambios y voy corriendo los tests. Si los tests siguen pasando, quiere decir de que no rompí nada, sigo cambiando cosas. Boom. Bueno, esto no tiene repo de Git. A ver cómo quedó. ¿Quieren que lo suba en un repo? Commit coso. Vamos en el caso de uso. No lo puedo pushear a ningún lado. No.
Mongo, le saco los node modules. Ahí. Ahora no me va a andar. Estos test no me va a andar. npm install. Después tenemos para hacer lo que nos queda para hacer mañana. Y ya con eso ya medio que cerramos el caso del tema del backend. Nos traemos el código del módulo HTTP este que tengo yo ahí. Que son un par de funcioncitas que está bueno tenerlas, que no vale la pena hacerlas de cero. Y hacemos un test de integración. ¿Lo que hago? ¿Funciones para conectarse a la base de datos? Bueno, no. Para de HTTP. Que son para... es más que nada para procesar una... ¿Cómo es? Para procesar un request. Porque hay que hacer un montón de cosas cuando... Un montón de cosas no. Algunas cosas nomás. Como... Tengo una función que según la URL te encuentra el archivo en la carpeta de casos de uso, ponele. Entonces vos le mandabas barra create post y el loco ya va, te abre el archivo, te interpreta, digamos, lo que viene en la request y te lo pone como payload. Entonces ya medio te hace todo, ya te traduce la request en una ejecución de una función. Eso después lo opinamos, lo traemos y después la bichamos. Lo que no vale la pena es ir haciéndola de cero porque no agrega nada en realidad. Son funciones que cuando las tenés que ir a tocar es porque se rompió algo y rompe las bolas. Tipo, no tiene valor, es un embole. Y tengo que hacer un repo ahí para subirlo. Pero ya dejamos eso y después una vez que tengamos el servidor web, lo levantamos, vamos a hacer un test que levantemos el servidor web y le tiramos una request como si fuéramos tipo un usuario posta y ya... Y nada, y ahí ya queda pronto hasta la parte de API, digamos. Ya después podemos, con la misma función de levantar el servidor, en vez de hacerlo en el test, lo hacemos en el mundo real, digamos, hacemos un archivo ahí que levante el servidor web y ya nos queda cargada con la función esa. Y después podríamos pegarle de acá y decirle create post, y nos llena la base de datos de porquería. Dale, y después de ahí vemos frontend. Vemos acá esto de orientación a objetos y esto que no sé qué voy a hacer con esto del model view model, pero lo vemos de última y después lo sacamos. Dale, perfecto. Dale vos. Buenísimo, muy buena. Dale, che. Abrazo grande. Nos vemos mañana, ¿no? Gracias. Chau, chau.